para que, para que ustedes la puedan tener. Les damos una cordial bienvenida en esta noche. Recuerden que estamos trabajando en este primer momento, que son la fundamentación conceptual, bíblica, doctrinal, y ya vamos a entrar al listamiento de procesos de diálogo social, pero antes de ello tenemos que seguir preparando ese camino. Entonces, el tema de hoy es la amistad social y sus implicaciones en la realidad colombiana. Es un tema supremamente interesante. Les pido estar muy atentos, tomar nota, ir escribiendo sus preguntas para que al final podamos tener a la persona que está hoy como invitado, le podamos hacer muchas preguntas sobre el tema y podamos compartir, podamos generar un espacio de diálogo a través de las preguntas, que creo que ese es el tema y eso es lo que nos ha funcionado muy bien en estas sesiones. Antes de dar paso a la persona que está invitada en esta noche, vamos a hacer un momento de oración. Estamos iniciando un tiempo muy especial y es un tiempo de la Cuaresma que inicia con este miércoles de ceniza. Recuerden que hoy estamos dando inicio a esos 40 días, ¿cierto? Son 40 días de penitencia, de conversión, de encuentro con el hermano, para vivir la caridad también, especialmente, pero sobre todo para reconciliarnos y más en este momento, en toda la situación que vivimos en nuestro país. Yo creo que pues el perdón, pero sobre todo pidamos mucho, mucho por la reconciliación en nuestro país. Si no hay reconciliación es muy difícil que haya paz, ¿cierto? Y esas guerras que están en el mundo entero, hoy estamos viviendo guerras entre el mundo entero, ¿cierto? Sí, todos nos quieren llevar hacia Ucrania y Rusia, pero finalmente aquí también estamos viviendo unas guerras. Entonces, pidámosle a Dios que nos acompañe en esta noche y que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo muy especial para construir paz. La paz la empezamos a construir desde nuestros hogares, desde nuestras casas, desde las personas con quienes estamos cerca, pero también cuál es nuestro aporte a esa construcción de la paz. Y ese dar el primer paso es precisamente, como dice Carlos Ignacio aquí en el chat, es la reconciliación. Ese es ese primer paso que tenemos que dar. Que este tiempo de Cuaresma sea precisamente un espacio para podernos reconciliar. La Cuaresma no tiene sentido si no pensamos en ese peregrinar. Estamos peregrinando hacia la Pascua, ¿sí? Es la fiesta más importante de nosotros los cristianos, de los católicos. Es ese triunfo sobre la muerte, es la resurrección de Jesús. Entonces nos preparamos para llegar allí, también para resucitar con el Señor. Y y resucitamos con el Señor cuando también se dan esos cambios en nuestras familias, en nuestra vida. Jesús va a pasar, ¿sí? Eso significa la palabra Pascua, paso, ¿cierto? Y va a pasar para liberarnos, va a pasar para sanarnos. Preparémonos y ayudemos a las personas que están a nuestro lado, pero sobre todo también vivamos la caridad, ¿sí? Que sea la posibilidad también para compartir con las personas, ¿no es cierto? No solamente que hagamos ayuno y que dejemos de comer esto o aquello, sino que realmente podamos, eso que dejamos de compartir, de comer, lo podamos compartir con las personas más necesitadas. Yo creo que eso es muy importante. Dirijámonos al Señor con la oración que Él mismo nos ha enseñado y pidámosle que este espacio, este tiempo tan especial que nos regala, sea precisamente para construir paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. A Él consagramos esta noche y esta sesión. Les pido por favor mantener sus micrófonos apagados. Muy bien, vamos a dar paso entonces a la sesión de hoy. Como les decía, hoy vamos a estar trabajando un tema espectacular que se llama la amistad social y sus implicaciones en la realidad colombiana. Hoy nos acompaña Iván Camilo Vargas. Iván Camilo Vargas es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana.
posgraduado en Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Barcelona, y magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional y Universidad del País Vasco. Doctorando en estudios sobre desarrollo de la Universidad también del País Vasco. Trabaja en el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana desde hace 4 años, 5 años diría yo en este momento, durante los cuales estuvo al frente de proyectos Participás que se desarrolló en la región del Catatumbo. Iván Camilo ha trabajado temas como planeación participativa para el desarrollo, construcción de paz, transformación de conflictos, justicia comunitaria y economías para la paz. Bienvenido, Iván Camilo, gracias por acompañarnos en esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Miguel Ricardo por la presentación, si ustedes me están escuchando y viendo bien, antes de iniciar. Perfecto. Listo. Pues nada, de nuevo, muchas gracias. Pues también me siento muy halagado de poder acompañarlos en una de estas primeras sesiones de este diplomado. Sé que apenas están comenzando, es una de las primeras sesiones y que también estamos abordando gran parte de lo que sería la fundamentación conceptual de lo que entenderíamos por diálogo social y amistad social. También entiendo que la última sesión con Rosa Inés también estuvieron profundizando sobre la fundamentación bíblico-doctrinal también desde una dimensión antropológica, y no una antropología general, sino una antropología cristiana, y en ese sentido también cómo entender desde las relaciones humanas la amistad como un fundamento para el diálogo social, ¿cierto? Hoy quiero profundizar entonces también un poco más desde la dimensión social, política y desde el contexto social que nos movemos en Colombia, de cómo es que nosotros también podemos interpretar la realidad social como un fundamento para promover la amistad social, sin abandonar también lo que nos fundamenta a nosotros desde la iglesia, que es también esa misma antropología cristiana, ese reconocernos como hijos de Dios, también reconocernos mutuamente como hermanos, como esa fraternidad universal de la cual habla Francisco, el Papa Francisco en Fratelli Tutti, pero también de cómo eso nos lleva también a cuestionarnos sobre la forma como nos relacionamos mutuamente, ¿cierto? Y no cuestionarnos en el sentido también de darnos golpes de pecho solamente, sino también entender como ese cuestionamiento como una invitación a transformar nuestras relaciones, a hacer una espiritualidad de revisarnos, de reflexionar sobre nuestros propios comportamientos y también reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestras relaciones, sea con la persona más cercana, pero sea también con esos aquellos que a nivel ideológico, político, parecen adversarios, pero que realmente estamos invitados también a ser partícipes de construir nuevas relaciones desde nuestro rol como miembros de la iglesia, ¿cierto? Seamos sacerdotes, religiosas, seamos laicos, seamos agentes de pastoral o seamos personas que desde nuestras convicciones de fe estamos también aportando la transformación de este país. Entonces, para comenzar, pues quiero compartirles, la idea es que hagamos primero como una especie de contextualización. Entonces yo les voy a poner en el chat un link para que ustedes hagamos una especie como de interacción. Entonces les voy a poner el link, pero también voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan, entonces interactuar desde la pregunta que les voy a motivar. Todavía no vamos a responder el link, pero entonces primero quiero entonces contextualizar cuál va a ser el sentido o el curso de esta sesión. Entonces, en primer lugar, plantearnos a partir de esta pregunta, que es la amistad social y las implicaciones en la realidad colombiana, es decir, cómo entender nuestro propósito de promover la amistad social desde toda esta coyuntura en que nos movemos hoy en día, una coyuntura política, una coyuntura también de conflictividades sociales de diverso orden, y cómo estamos invitados también a promover esa amistad social, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿en dónde estamos? En primer lugar, entender nuestro país como un territorio que ha estado permeado permanentemente por diferentes tipos de conflictividad, ¿cierto? A veces cuando hablamos de conflicto, pensamos primero en el conflicto armado y un conflicto armado que se ha sostenido a lo largo de la historia. Hay muchos historiadores o mucha gente que dice que nuestro país o la historia de nuestro país es una historia marcada
permanentemente por el conflicto armado, ¿cierto? Pero también entender que más allá del conflicto armado hay también otro tipo de conflictividades sociales que requieren ser analizadas de forma también diferencial, ¿cierto? Las mismas categorías, las mismas problemáticas del conflicto armado no son las mismas que han motivado también muchos de los conflictos sociales que hoy en día también están moviendo las relaciones sociales y políticas de este país. Entender las causas estructurales de los conflictos, de tanto el conflicto armado como de otras conflictividades sociales, como las más recientes del paro nacional del año pasado, una desigualdad económica que cada vez ha ido incrementándose más, una pobreza extrema que está afectando cada vez a mayor parte de la población, en especial durante la pandemia, falta de oportunidades económicas, oportunidades laborales, falta de oportunidades también para diversos grupos poblacionales, también la ausencia del Estado en muchos espacios, en muchos territorios, que ha aumentado también pues otro tipo de violencias y exclusión social y política. Entonces también esas causas estructurales dan lugar a que diversos sectores sociales se movilicen, que generen también diversos espacios también de movilización y que en ese sentido también empiezan también a promover esa conflictividad social desde un debate mucho más álgido, ¿no? Eso genera también una fragmentación política ideológica y que cada vez pues, se ha incrementado más y en especial en un momento de coyuntura como la actual, donde vienen elecciones al Congreso, elecciones a la presidencia y en donde también las posiciones ideológicas que cada uno tiene, pues que también se convierten en formas de alejarse del otro que piensa diferente, ¿cierto? Esa estigmatización y polarización se convierten en un signo y en una causa también para intensificar los conflictos. Ya no es solamente las exigencias para promover oportunidades sociales, oportunidades económicas, sino que mi posición ideológica o política o social hace que eso se exteriorice en una intensificación de ese conflicto. La misma pandemia pues también promovió o generó otro tipo de conflictividades. En primer lugar, nos aisló de diversas maneras. También hizo que muchas personas o muchos sectores también se sintieran cada vez con una posición mucho más individualista, es decir, solamente buscando el propio beneficio y no el propio beneficio solamente como una posición egoísta, sino también como una forma de legitimar también la defensa de lo propio y una desconfianza por el otro. Entonces, ¿cómo entender esa conflictividad social desde los efectos que generó la pandemia? Y pues también analizar estas relaciones a través de ese concepto de amistad social en este contexto actual colombiano, obviamente pues también viendo a la luz de la invitación que nos hace el Papa Francisco en Fratelli Tutti, entender esa relación entre los conceptos de conflicto, fraternidad y amistad, y cómo nosotros desde nuestro rol pastoral o desde nuestro lugar en la iglesia también podemos asumir actitudes ante las crisis de las relaciones sociales, ¿cierto? Entonces ahora sí les voy a invitar a que abran el link que les compartí en el chat y que respondamos esta primera pregunta y es, ¿qué actitudes se reflejan en esta imagen? Entonces, dense 1 minuto, 2 minutos para ver esta imagen y escriban 1, 2 ideas, máximo 3 ideas de qué les representa esta imagen, de qué actitudes se ven reflejadas en esta imagen. ¿Listo? Iván, ponlo nuevamente porque el chat se mueve mucho, hay muchas cosas. Entonces ponlo otra vez, por favor. Ok, ya está el link. ¿Apagaste tu micrófono? Entonces Ok. les voy a pedir, si alguien de pronto no lo puede abrir, pues que también me confirmen. Ok. Muy buenas noches. A mí no me da el link, no encuentro el link, no sé a dónde es que hay que escribir. O En el es en el chat. mismo chat. Van a buscar en el chat. En el chat hay un link que acaba de Ah, bueno. colocar Iván.
Sobre ese dan, dice www.menti.com. Profe, no tengo muy buena internet, no me descarga el link, no me deja abrirlo. Tranquila, los que puedan, los que lo puedan hacer. Yo entiendo. Bueno, unos segunditos más y pasamos a una segunda pregunta. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, ahora voy a compartir, en el mismo link van a poder responder esta pregunta, pero entonces primero veamos esta imagen y es la misma pregunta, y es ¿qué actitudes se reflejan en esta imagen que estamos viendo ahora? ¿Listo? Volvemos otra vez al link, ¿cierto? Para poder Sí. responder. Sí, pero Vale. todavía no se está proyectando la pregunta. Dame un segundo y ya les comparto. Listo, entonces en la parte de arriba, no sé si ya les aparece, hay una opción que dice ir hacia la siguiente diapositiva o go to slide, para que cambien a la siguiente pregunta. O si no, en la parte superior, el botón que es como una ruedita para actualizar la página, les aparece ya la siguiente imagen. Si no lo pueden cambiar, entonces también hay algunas personas que están respondiendo a la pregunta en el chat de Zoom, entonces también lo podemos hacer ahí. La pregunta es la misma y es, a partir de esta imagen, ¿qué actitudes se reflejan? Listo, entonces vamos a mostrar las respuestas de las personas, entonces voy a cambiar de pantalla. Listo, entonces no sé si ya están viendo las respuestas a la primera pregunta. Entonces, en esta primera imagen, que era pues una persona que está como encerrada en un frasco, la mayoría, hay muchas personas que respondieron el miedo, la soledad, el encierro, ¿cierto? Rechazo, temor. Entonces hay algunas sensaciones o algunos sentimientos que son comunes, ¿cierto? Pero también hay otras que están, por ejemplo, relacionadas con la defensa, actitud de defensa. Cuando yo siento miedo, también siento una actitud de defensa frente a las amenazas que siento fuera, ¿cierto? Ensimismamiento, estigmatización, por ejemplo, también el individualismo, encierro y depresión, que es también como tal vez una consecuencia también que se ha incrementado a raíz de
de la pandemia, búsqueda de respuestas también como una serie de preguntas frente a las situaciones que están pasando alrededor, polarización, frustración, ¿cierto? Entonces hay muchas palabras que están aquí expresadas que tienen que ver con una actitud personal, pero que efectivamente están causadas por una situación exterior, ¿cierto? Miren que casi todas las personas respondieron cosas relacionadas con la persona que está dentro del frasco, pero casi nadie habló de la mano que está sosteniendo el frasco, ¿cierto? De pronto, esa mano que está sosteniendo el frasco sí refleja el miedo o la defensa que siente esa persona frente a una amenaza exterior, pero sí refleja una relación, ¿no? Una relación de miedo o una relación también como de actitud de defensa frente a algo que siento que me está amenazando alrededor, ¿cierto? Y esas son actitudes que también hacen mucho más difícil la construcción de unas relaciones sanas en un entorno también tan complejo como el que nos estamos moviendo. Una actitud también, una situación de pandemia, una situación también de encierro, una situación que nos afecta a nivel espiritual, pero también a nivel relacional. Y en esta segunda imagen, que pues todos la conocemos como la parábola del buen samaritano, hay muchas palabras que tienen que ver con la compasión, la solidaridad, la caridad, la fraternidad, la misericordia, el servicio, la ayuda, la empatía, la ayuda al prójimo. Y miren que muchas de esas palabras están también mencionadas de forma recurrente en esta encíclica Fratelli Tutti, que es en donde también se nos invita a reflexionar sobre la amistad social y sobre cómo implicar esto en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Entonces, con esta reflexión inicialmente, pues voy a dar paso a la presentación y precisamente para ir profundizando en estos conceptos, ¿listo? Yo no sé si ustedes están viendo toda mi pantalla, están viendo ya nuevamente las diapositivas de PowerPoint. Sí, 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 Iván. Listo, perfecto. Entonces, ya después de haber hecho esta primera introducción y esta lluvia de ideas a partir de estas dos imágenes, entonces quiero adentrarme un poco más en lo que significa la historia del conflicto, de las conflictividades en nuestro país. No voy a irme hasta, hasta los comienzos de nuestra historia como nación, pero sí por lo menos comenzando lo que sería el siglo XX. Muchos de nosotros hemos escuchado en la historia de nuestro país lo que fue la Guerra de los 1000 días, como una guerra que prácticamente dividió los dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, y que terminó a partir de un acuerdo político entre los dos sectores, los dos principales sectores políticos de nuestro país, pero que también desde la historia pues, de la fe en nuestro país también tiene un contexto particular, y es que precisamente hay un espacio, un referente físico y simbólico muy importante que refleja el fin de la guerra de los 1000 días, que es la Iglesia del Voto Nacional, ¿cierto? En donde también esos diversos sectores políticos también acuerdan también pues finalizar ese conflicto, ¿no? Luego viene también un periodo muy grande que se llama así, o los historiadores lo llaman como la violencia con V mayúscula, y que es un periodo en donde no todos se ponen de acuerdo, pero que sí hablan de una intensificación de la violencia, donde el fin de la guerra de los 1000 días no acabó totalmente con el conflicto violento entre los dos partidos políticos principales, y la persistencia entre esas dos guerrillas que representaban a esos dos partidos políticos o esas dos tendencias políticas históricas, pero que se intensificó muchísimo más con el acontecimiento del Bogotazo, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Se intensifica ese periodo de la violencia y pues que da lugar a nuevos y muchos más grupos armados, ¿cierto? Viene un periodo entonces también donde se impone un periodo de dictadura, que muchos llaman no tanto un golpe de Estado, sino golpe de opinión, pero que después o al finalizar de este periodo de la dictadura militar, pues también nuevamente los dos partidos políticos principales vuelven a generar un acuerdo para finalizar el conflicto, pero pues que es un acuerdo excluyente, porque nuevamente es un acuerdo de fin de conflicto entre dos sectores, pero que excluye a otros, ¿cierto? Ahora más adelante lo vamos a volver a ver, pero a partir de ese momento se originan nuevos grupos armados, algunos de los cuales todavía persisten, y un nuevo periodo pues que también es más reciente, que también es de cambio de siglo, donde emergen grupos paramilitares que también un poco en resistencia y en defensa
en oposición a los grupos armados o las guerrillas de izquierda, pues también emergen como grupos paramilitares y luego de la movilización de los paramilitares como bandas criminales, ¿cierto? Entonces, en medio de esa fuerte conflictividad violenta, pues también nosotros tenemos que también ver cómo es que nosotros vemos toda la historia y también cómo nosotros desde la actualidad entendemos muchas de esas conflictividades violentas que todavía persisten hoy en día en nuestro país. Quiero también hablarles brevemente de un análisis del conflicto que hizo pues también pues un sacerdote a mitad del siglo XX, que es Monseñor Germán Guzmán, en donde en un trabajo conjunto con Orlando Falsborda pues también hace un análisis sociológico de este periodo. Y una pregunta que él se hace en ese libro, y ahí les comparto el link, después ya cuando les comparten la diapositiva, los invito a que ustedes revisen este libro, de pronto por encima, pero también como para que ustedes vean también cómo desde la iglesia también se generan esos espacios de reflexión sobre, pues, qué es lo que hace, cuáles son esos factores sociológicos que hay detrás de esa conflictividad, ¿cierto? Entonces, una pregunta que se hacía Monseñor Guzmán es, ¿qué es lo que, qué es lo que caracteriza a estos grupos armados y por qué es que ellos pues se sostienen, ¿no? A pesar de que están todo el tiempo en una situación donde su vida está en juego, ¿por qué es que ellos pues están también pues todavía sosteniendo una lucha armada? Pero entonces también un poco esa pregunta que yo les invito a hacer y que tal vez ustedes la puedan revisar es, ¿qué es lo que es común entre ese periodo de la violencia y el conflicto armado con, por ejemplo, que ha sido más reciente con las guerrillas más recientes, no necesariamente actuales, pero sí con el periodo de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entonces, este es un análisis que me parece que es muy valioso porque nos da a entender que efectivamente también al interior de la iglesia hubo personas, pensadores que estuvieron también analizando la situación de conflictividad para también dar respuestas. Muchas veces se habla de la figura de Camilo Torres, una figura que también antes de de unirse a un grupo armado, pues también tuvo un lugar académico. Pero yo también invito a que miremos esta figura de Germán Guzmán como una figura de alguien que también desde el interior de la iglesia, pues promovió esa reflexión y también a decir cómo promover una reflexión que contribuya a promover la paz. Uno de los puntos más importantes acuerdos para la paz del siglo XX, que fue el Frente Nacional, fue pues, precisamente ese acuerdo que hubo entre estos dos partidos políticos principales, pero un acuerdo de paz que dio lugar a nuevos conflictos. Entonces, Laureano Gómez, que había sido presidente, estaba exiliado en España, allá se encuentra con Alberto Lleras y hacen un acuerdo entre los dos principales partidos, y una forma de apaciguar el conflicto era decir, pues en vez de pelearnos por el poder de forma violenta, pues distribuyámonos el poder. ¿Y eso qué hizo? Pues que se excluyeran otras opciones políticas de la lucha por el poder, y eso pues también fue un factor decisivo en el origen de grupos armados como fueron FARC y ELN en su momento, ¿cierto? Obviamente hay otros factores mucho más estructurales, como es también la ausencia estructural del Estado en el campo, también la exclusión y la estigmatización contra diversos grupos del campesinado, pero pues un factor muy decisivo en el origen de estos grupos sí fue la ausencia y la exclusión de las opciones políticas en el control del poder. Luego, pues también rápidamente hablar de la Asamblea Constituyente, que también, si bien no es un proceso de paz, sí se puede entender como un acuerdo político entre muchos más sectores sociales que también buscaba también transformar situaciones estructurales y lograr pues que también se generaran condiciones para reducir la violencia y atraer a los grupos armados pues nuevamente la vía civil. Logros de la constituyente en términos de construcción de paz, pues la representación de diversos sectores sociales que antes estaban excluidos, la ampliación de garantías políticas de derechos civiles, políticos y los derechos económicos, sociales y culturales que antes pues no estaban garantizados, la ampliación de mecanismos de participación ciudadana, donde ya no solamente se habla de partidos políticos, sectores políticos, sino de que toda la ciudadanía cuenta con muchos más mecanismos para participar y ser escuchados. Y obviamente que también se genera un momento de
desmovilización y desarme de grupos armados, tanto antes de la Asamblea Constituyente como después de esta Asamblea Constituyente. ¿Qué retos siguen quedando? Pues que hay muchos derechos y normas que están consagrados en la Constitución que todavía no se están garantizando. Todavía contamos con un Estado excesivamente centralizado que, aunque pues, se ha descentralizado paulatinamente, todavía hay muchos desafíos en donde muchas decisiones y gran parte de los recursos se siguen controlando a nivel nacional. Todavía hay muchos debates sobre cómo garantizar y cómo también satisfacer muchas necesidades como la justicia, la educación, la salud, y también un debate en torno a cómo implementar y construir la paz, y también pues, que sigue persistiendo el conflicto armado en muchos territorios. Más recientemente, pues ustedes ya podemos conocer y hablar y discutir sobre lo que es el Acuerdo de La Habana. En términos de logros, poder decir pues que se movilizó el grupo armado más histórico a nivel colombiano, pero también se puede decir uno de los más antiguos a nivel mundial. También plantea soluciones estructurales a las causas del conflicto armado y en especial lo que tiene que ver con la reforma rural integral, y que también se logró una participación y escucha de diversos sectores de víctimas. ¿Qué desafíos y retos hay en cuanto a este acuerdo? Pues primero que siguen persistiendo otros grupos armados y también la emergencia de grupos residuales también de las mismas FARC. Persiste una fragmentación política y hay desacuerdos sociales sobre este acuerdo, qué implementar y cómo implementarlo, también pues porque unos grupos políticos y sociales tienen una visión muy diferente sobre cómo implementar este acuerdo de paz, y también que todavía hay un gran rezago en la implementación, en la reparación a las víctimas del conflicto armado. ¿Listo? Eso en torno, digamos, a lo que se puede hablar como conflicto armado o como conflictividad violenta, pero también podemos hablar de otro tipo de conflictividades y donde nosotros podemos también tener una mayor cercanía y una mayor implicación, y es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la movilización social. Cuando hablamos de movilización social, tal vez se nos viene a la cabeza el más reciente paro nacional, con todos los efectos y con todas las consecuencias, pero casi que podemos decir que desde la Constitución del 91 e incluso mucho antes, ha habido una gran cantidad de movilizaciones sociales que han exigido también la implementación o la garantía de diversos derechos, la ampliación de derechos, pero también de pues, cómo muchas personas o muchos actores también en esas movilizaciones se sienten afectados. Entonces hablemos también a grandes rasgos de quiénes son los principales sectores que se movilizan y que exigen también diversas garantías al Estado. Pues, muchas veces hablamos de los sindicatos, hablamos de los educadores, hablamos de los jóvenes que exigen también garantías para acceso a oportunidades, a la educación, al empleo, los campesinos especialmente como un sector que ha estado históricamente marginado y excluido, ¿cierto? Y en muchos casos se habla de exigir derechos, ¿cierto? Entonces, derechos que no están siendo garantizados, derechos que tal vez están en la Constitución, pero que nunca se han implementado o garantizado efectivamente. A raíz de la pandemia, ya como un contexto mucho más actual, pues también vemos que la pandemia agravó diversas situaciones de debilidad o fragilidad en la garantía de derechos, en cuanto a que aumentó el desempleo en muchos sectores, en muchas ciudades, aumentó la pobreza, aumentó la exclusión a diversos sectores sociales, también aumentó el costo de vida, y eso genera también un efecto de agotamiento social, en donde las personas pues también se sienten mucho más frágiles, desamparadas por el mismo Estado, y empieza un periodo también de agotamiento social. Entonces, eso es solamente para entender un momento puntual, pero también casi que esta misma fragilidad social la podemos llevar a otros momentos también donde ha habido grandes movilizaciones históricas de nuestro país. Ahora, cuando hablamos de la movilización social, también a menudo se habla de otros factores que no siempre están presentes, pero que por ser también, pues, por llamar la atención, pues también terminan concentrando la opinión pública. Cuando hay movilización, entonces a menudo la asociamos o la podemos asociar con la violencia. También esto deriva en una estigmatización contra las personas que se movilizan. Deriva en muchos casos en la judicialización contra personas que se están movilizando, aunque no hayan tenido pues una responsabilidad en vandalismo, en violencia, etcétera.
pero sí termina derivando en judicialización contra algunos sectores que están movilizándose legítimamente. Y después sucede un fenómeno que es que cada parte, tanto los sectores que se movilizan, tanto como aquellos otros sectores que defienden el rol del Estado, pues justifican las acciones de un sector o del otro. Entonces, los unos dicen es que el vandalismo o la violencia o las acciones, de hecho, pues están legitimadas porque el Estado no nos escucha, porque el Estado nos desampara, porque el Estado solamente interviene con la fuerza, la presencia del Estado solamente la de la fuerza. Y por otro lado, pues también las personas que se sienten afectadas, pues también dicen es que el Estado tiene que recuperar el Estado de Derecho, el Estado tiene que recuperar la seguridad y la armonía, y en ese sentido, pues la violencia que ejerce la fuerza pública es legítima, ¿cierto? Y lo mismo, pues cada sector culpa al otro de las consecuencias que causan la movilización social. Y en ese sentido, terminamos a veces nosotros enfrascados en un lado o en el otro. La idea es que nosotros también, pues en este momento, más allá de tomar partido, es cómo entendemos este fenómeno y cómo podemos también de forma creativa asumir también actitudes que permitan desescalar los conflictos, desescalar las situaciones y promover también el diálogo y la amistad social. Y aquí quiero hacerles entonces también una pregunta, y es que cuando llegan los escenarios de diálogo y de encuentro para desescalar la conflictividad y para desescalar, por ejemplo, las movilizaciones, cada parte habla de algo y es que tenemos que hacer acuerdos sobre lo fundamental, ¿cierto? Entonces todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer acuerdos sobre lo fundamental, pero cada quien entiende lo fundamental de una forma muy diferente. Entonces, los sectores que se movilizan socialmente, que convocan al paro, que hacen grandes manifestaciones, dicen es que lo fundamental para nosotros son las transformaciones estructurales, es decir, que se nos garantice el empleo, que se nos garanticen diversos derechos que están siendo desatendidos, mientras que, por ejemplo, tanto las personas que representan el Estado como aquellos que se sienten afectados por las movilizaciones dicen, no, es que para nosotros lo fundamental es que levanten el paro, que dejen de hacer movilizaciones, que dejen de hacer bloqueos que afectan los derechos de las otras personas, y en ese sentido, para estas personas y para esos sectores, lo fundamental que es los aspectos coyunturales que están detrás de la manifestación visible, ¿cierto? Pero para otros que estamos, por ejemplo, dentro de, por ejemplo, en un punto intermedio en donde lo que estamos buscando es también promover los acuerdos, entonces en otros contextos podemos decir lo fundamental de forma inmediata es generar condiciones para la convivencia, de modo que se garantice el derecho para la manifestación, para la movilización, pero que también se asegure que se puedan empezar a hacer acuerdos para las transformaciones estructurales que se necesitan, ¿cierto? Entonces, estas tres flechas que he puesto como ejemplo, podemos asociarlas a los tres tipos de violencia, que es, no sé si ya los han visto, sino más adelante seguramente los van a ver, y es algo que se conoce en la teoría de los conflictos como el triángulo de la violencia. Entonces, el triángulo de la violencia se conoce como, no solamente tenemos que hablar de la violencia directa, que usualmente son las manifestaciones visibles que afectan a la población usualmente, que afectan, por ejemplo, afectan infraestructura, sino también tenemos que ir más allá y entender otras violencias que sostienen y legitiman a veces esa violencia directa. La violencia estructural como la ausencia de derecho, la falta de garantía, la falta de oportunidades, en teoría de conflictos se entiende como la violencia estructural, y la violencia cultural se entiende como esos factores y rasgos culturales que legitiman esa violencia. Entonces, la violencia cultural terminará siendo como un ejemplo de cómo yo desde mis comportamientos termino legitimando o justificando que una persona sea violentada porque hizo lo que no, o estaba en el lugar equivocado, ¿cierto? Entonces, la violencia cultural como forma de legitimar ese tipo de comportamientos también es un llamado a la autocrítica y decir cómo yo desde mi lugar también a veces justifico y legitimo otro tipo de violencias. Entonces, en muchos casos, cuando hay conversaciones sobre el conflicto, muchas veces esos diálogos se informan sobre qué, sobre lo coyuntural, es decir, levantar el paro, levantar los bloqueos, no hacer más manifestaciones que afecten los derechos de otra población, pero la causa realmente de los conflictos muchas veces está en lo estructural. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, y desde nuestro lugar, ¿cómo hacemos para promover entonces un diálogo
que contribuya a solucionar lo coyuntural, pero que también permita hacer acuerdos sobre lo estructural. ¿Listo? Ahora, entonces ya entrando un poco más en la dinámica y el concepto de la amistad social, uno de los capítulos de la Fratelli Tutti nos habla de un concepto que es muy recurrente en el Evangelio y es el del prójimo, ¿no? Entonces, cuando llega una persona a preguntarle a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, ¿no? Entonces, después del diálogo, Jesús le pone un ejemplo y es el ejemplo o la parábola del buen samaritano. Y al final de la parábola, Jesús le pregunta, no le pregunta es quién es prójimo de quién, sino quién se hizo prójimo de la persona que había sido vulnerada, ¿cierto? Y esa yo creo que la invitación que se nos invita desde Fratelli Tutti es que la amistad social no es que yo sea amigo de todo el mundo y que me la lleve bien con todo el mundo, sino es cómo yo me aproximo al otro, incluso aquel que a veces considero mi adversario, aquel que considero diferente y aquel sobre el cual tengo ciertas prevenciones, incluso a veces a encerrarme en un frasco y sentirme amenazado, sino cómo me anticipo, como que abandono mis precauciones, abandono mis prevenciones frente a ese que considero a veces mi adversario o enemigo, y lo invito también un poco a cambiar la lógica de relacionamiento, ¿cierto? Entonces, una primera invitación desde el concepto de amistad social es cómo yo también cambio un poco esos paradigmas de relacionamiento, no hacer prejuicios sobre el otro, sobre cómo piensa diferente, entonces me alejo, sino cómo también pienso en aquel que necesita mi solidaridad y aquel que es diferente y está lejos. Un segundo concepto que es muy clave en la encíclica es el de la fraternidad, pero a veces también conviene preguntarnos de qué tipo de fraternidad es la que queremos promover, ¿cierto? Entonces, yo sé que en la clase anterior Rosa les puso un ejemplo del los primeros capítulos del Génesis. Yo voy a traer otro capítulo del Génesis también para problematizar un poquito el concepto de la fraternidad, ¿no? Y es que precisamente en los primeros capítulos del Génesis se refleja también una de las primeras relaciones conflictivas y cómo también esa relación conflictiva pues deriva también en un asesinato, y no es cualquier asesinato, es un hermano que asesina al otro por envidia, por sentir celos a causa de cómo el otro sentía que tenía que Dios tenía una preferencia particular por él, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de fraternidad y cómo queremos pensar la fraternidad que queremos promover desde el concepto de la amistad social? Entonces, yo voy a invitar a alguien a que me ayude a leer esta parte del Génesis. Yo no sé si Miguel me ayuda a darle la palabra a alguien o alguien voluntariamente se anima a leer este fragmento del Génesis. Ok, alguien puede abrir su micrófono. Creo que Cristina, Cristina levantó Cristina, la mano. dale, Sí, Cristina. listo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Listo, Cristina, muchas gracias. Yo creo que la primera vez que nos acercamos a este texto, seguramente nos ha generado diversos tipos de sensaciones, de cuestionamientos. Seguramente nosotros también pensamos, pues hay muy pocos casos reales o que conozcamos de un hermano que asesinó al otro. Pero cuando nosotros conocemos un caso así, tal vez decimos, pues es algo que genera un escándalo, porque nosotros decimos, ¿cómo es posible que alguien, sangre de su propia sangre, asesine, sea capaz de acabar o maltratar la dignidad y la vida de alguien que hace parte de su misma familia? Pero también, yendo más allá, decimos es que no se trata solamente de alguien que sea de su propia familia, es como también muchas veces diversos comportamientos, diversas actitudes nos llevan incluso
no solamente la envidia, sino también nos llevan también incluso a desearle el mal a otra persona, y es donde también, pues más adelante Jesús, y ya voy a ir a esa parte, nos dice, es que no se trata solamente del mandamiento de no matar, sino se trata también de cómo nosotros en muchos casos, al desear el mal, también estamos rompiendo las relaciones de fraternidad con el otro, aun cuando es una persona tan cercana a mí, para desearle el mal solamente porque pues le tengo cierta envidia, le tengo ciertos celos. Y entonces es donde nosotros nos preguntamos, listo, y entonces, ¿de qué tipo de fraternidad estamos hablando? Cuando Jesús nos dice, reconcíliese con el hermano, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y entonces ahí es donde voy a presentarles el otro tipo de relación y cómo entonces tenemos que empezar a pensarnos ese tipo de reconciliación con el hermano. Entonces ahora le voy a invitar a otra persona que también me ayude a leer este fragmento del Evangelio. Alguien que levante la mano, que quiera ayudarme a leer. Dale, Fidel. Abre el micrófono, Fidel. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la guinea de fuego. Sí, pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Mateo 5, del 21 al 24. Gracias, Listo, Fidel. entonces, miren, muchas gracias, Fidel. Entonces, este evangelio incluso es muy cercano al evangelio, los que estuvieron hoy en Eucaristía o que se acercaron también a la ceniza, seguramente escucharon un evangelio, no este mismo, muy cercano, pero que tiene una continuidad porque es también cómo Jesús empieza a resignificar la ley. Una ley que era, pues, de alguna forma, que mantenía el pueblo unido, que procuraba mantener la paz, pero que también era muy restrictiva en el sentido que las personas decían, mientras yo no mate y mientras yo cumpla la ley, estoy bien delante de Dios. Y Jesús les dice, pues hay que ir la ley un poco más allá y decir, no se trata solamente de no matar, no se trata solamente de no cometer el mismo acto que hizo Caín contra su hermano Abel, sino que aquellas situaciones que fragmentan o fracturan mi relación con mi hermano me están alejando de Dios. Entonces, para acercarme a Dios no tengo solamente que presentar la ofrenda, no tengo solamente que acercarme al templo, hacer la oración y ponerme la ceniza, sino que dejo la ofrenda y hasta que no me reconcilie, pues no vuelvo nuevamente a presentar la ofrenda. Hasta que no me reconcilie con el hermano primero, no puedo pretender sentirme reconciliado con Dios. Entonces es como ese cuestionamiento que Jesús nos hace para decir, oiga, tenemos que entender esa ley histórica que ha mantenido al pueblo judío unido, pero que también nos invita a pensar la ley no solamente como una obligación delante de Dios, sino también como una exigencia en las relaciones con el prójimo. Entonces, ¿cómo entender la amistad social a partir de esta palabra? Primero, pues, una invitación a entender la ley a la luz de nuestros tiempos. Jesús nos dice, pues, reconciliémonos con el hermano antes de traer la ofrenda delante del altar, cambiar los paradigmas en las relaciones, y cambiar los paradigmas no eso trata solamente de no matar, se trata también de priorizar la relación, el reencuentro con el hermano y anticiparme incluso, dar el primer paso a la reconciliación. Ustedes recuerdan en la visita que hizo el Papa Francisco hace ya casi 4 años, el lema ¿cuál era? Era dar el primer paso, y ese dar el primer paso, aunque suene una frase de cliché, es un gran desafío porque es también yo ponerme con una disposición previa al encuentro, antes, aunque yo todavía sienta un resentimiento y algo que me duele y me diga, es que yo por qué tengo que dar el primer paso, porque no lo da el otro que fue el que me ofendió. No es que la amistad social es que no importa quién hizo la ofensa primero, es que yo, así sea el ofendido, también tengo que dar el primer paso y disponerme al encuentro. Esa es la amistad social y cómo se empieza a construir la amistad social a la luz del evangelio y a la luz de la doctrina social.
Entonces, ¿cómo entender esa amistad social a la luz del contexto colombiano? Pues nuevamente a la luz de la parábola del samaritano, no importa el lugar que tengamos, no importa la capacidad que tengamos, siempre busquemos la solidaridad con los abandonados. Y los abandonados tienen muchos rostros, los abandonados tienen muchas facetas. En el contexto en el que estemos, siempre nos vamos a encontrar con alguien que necesita un poco de ayuda, y ahí es donde se empieza a inspirar esa relación de solidaridad que deriva en la amistad social, ¿no? En segundo lugar, mantener siempre una apertura y disposición al diálogo y a la escucha. Y es que nosotros muchas veces cuando sentimos que hay alguien que piensa diferente, pues decimos, mejor me quedo callado para no discutir. Y eso es una forma también que a veces decimos de curarnos en salud para no pelear con alguien. Entonces decimos, no, es que efectivamente la amistad social es incluso no tener miedo a sentirnos confrontados o cuestionados, no solamente en nuestras posiciones ideológicas, sino también a veces en nuestros comportamientos, en las formas como nos relacionamos. No tener miedo a que los otros confronten y cuestionen nuestras posiciones, nuestras actitudes, porque esa apertura al diálogo es lo que nos permite también escuchar al otro en sus necesidades y también abrirnos también a nuestra propia conversión. Tender puentes con el otro, encontrar lo que nos une, a pesar de que nos sintamos cuestionados o confrontados, también ver qué es lo que podemos encontrar en común con el otro, que a veces puede ser muy lejano, pero a veces puede ser el hermano o el vecino con quien a veces tengo un problema. ¿Cómo desescalar las tensiones? Pues también cómo promover formas de comunicarnos, un lenguaje más asertivo, un lenguaje constructivo, y cómo promover también acuerdos en diferentes niveles de las relaciones. Desde el contexto cotidiano, en mis relaciones con mi familia, con el vecino, con los compañeros de trabajo, desde el contexto comunitario, en mi barrio, en mi comunidad, en mi vereda, pero también mucho más a nivel estructural. Y lo estructural no es solamente responsabilidad de aquellas personas que están en un alto poder o con una gran capacidad de incidir en los tomadores de decisiones, ¿no? Lo estructural también es cómo yo también promuevo acuerdos que permitan transformaciones estructurales poco a poco, pero que también sean formas de participar activamente en diálogos más democráticos, más abiertos, más plurales, porque yo también, así pues sea una persona que no tiene un rol o un lugar preponderante en la toma de decisiones, pues puedo también promover escenarios de diálogo y de escucha en donde se toman decisiones estructurales. Eso, digamos, como forma de entender nuestra propia responsabilidad dentro de la amistad social dentro del contexto colombiano. Creo que queda poquito tiempo para poder, antes de abrir un espacio como de diálogo y de escucha, quería proponerles una metodología para cómo poner en práctica la dinámica de la amistad social, y es la metodología de la comunicación no violenta. Entonces voy a pasar un poco rápido, pero también como mencionándoles también por qué quería hablarles de esta metodología, que no es solamente una metodología de diálogo y de escucha, sino es también cómo se convierte en una actitud, porque es también de cómo yo reflexiono sobre la forma como me comunico, la forma como me acerco al otro, la forma como hago exigencias o peticiones, y en ese sentido también cómo invito al prójimo, cómo invito al otro a también a cambiar las lógicas de la comunicación, y a partir de ahí pues promover también una amistad social. Hay una metodología entonces también, como digo, de comunicación que está también muy orientada hacia la resolución de conflictos, que es la metodología de comunicación no violenta, de un psicólogo que ya falleció, se llama Marshall Rosenberg, y él dice que la comunicación no violenta no es solamente una metodología de diálogo o de comunicación, sino que es un lenguaje para la vida, un lenguaje de vida que me permite desarrollar habilidades para relacionarme en armonía. Ustedes ven que yo puse una imagen aquí al costado derecho que nada tiene que ver, o más bien que tiene que ver todo lo contrario con aquello que se está hablando como de lo que es la comunicación no violenta. Pero precisamente la traje a propósito, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una comunicación violenta, pues también estoy haciendo que el otro en su propia cotidianidad también desarrolle formas de comunicación violenta. Y no solamente a través del grito, no solamente a través del regaño, no solamente a través de la grosería, es también a través de formas también de imposición, cuando hago exigencias o le digo a alguien, es que tienes que hacer esto, y la otra persona se siente vulnerada porque siente que no es su obligación. Entonces también esas son formas de comunicación violenta que hacen que la otra persona también asuma una reacción
violenta a través de su propio lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este psicólogo Marshall Rosenberg? Es que a través de la comunicación no violenta, pues primero desarrollamos un lenguaje de vida para comunicarnos y relacionarnos en armonía. A través de la comunicación no violenta fomentamos la comprensión y el respeto mutuo en las relaciones, pero también esto, aunque lo podemos ver desde un lenguaje mucho más cotidiano, más de las relaciones con la familia, con el vecino, en el trabajo, pues también los podemos desarrollar para afianzar procesos de diálogo mucho más amplios, por ejemplo, cuando somos mediadores en un diálogo entre sectores del Estado y sectores de la sociedad civil, como por ejemplo pueden ser grupos de campesinos, sindicatos, comunidades indígenas que están movilizados, que están enfrentados en posiciones muy diversas. También en esos contextos tan álgidos y tan amplios también podemos promover formas de comunicación no violenta. Entonces, esta estrategia de comunicación no violenta, ya para ir terminando, pues tiene 4 pasos. Y yo usualmente cuando expongo esta metodología de comunicación no violenta me enfoco un poco más en los últimos 2, pero voy a explicar rápidamente para no alargarme en los 4 pasos, también como para decir, bueno, qué es lo que entonces caracteriza y cómo es que se debe llevar a cabo esta metodología de la comunicación no violenta. Y cómo también promover acuerdos sociales mucho más amplios a partir de la comunicación no violenta. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la comunicación no violenta? En primer lugar, saber distinguir qué es lo que la gente quiere comunicar. A veces nosotros nos dejamos llevar por el juicios de valor, adjetivos descalificativos, y eso hace que sea muy difícil llegar a acuerdos y que se incrementen las tensiones. Pero cuando nosotros buscamos también que las personas comuniquen o describan los hechos, se empiezan también a desescalar un poco también las tensiones, ¿no? Ayuda también a que las personas o los diversos sectores que están en un diálogo precisen muy bien las peticiones, qué es lo que le queremos pedir a la otra persona o a la otra parte. También nos ayuda a distinguir las peticiones de las necesidades. Aunque las peticiones están basadas en las necesidades, pues no son lo mismo, y a veces cuando hacemos una petición, pues realmente lo que estamos comunicando es una necesidad. Esto es algo mucho más desarrollado, la verdad casi que se puede hacer un diplomado completo solamente en comunicación no violenta, pero pues como les decía, la idea es introducir un poco esto como una forma también de buscar formas también de promover acuerdos sociales a partir de formas también de promover relacionamiento y comunicación mucho más positiva. Y esto pues también como forma también de afianzar capacidades para la amistad social. Un poco volviendo al ejemplo de Mateo 5, de decir, bueno, si a mí me cuesta abrirme en una disposición al diálogo con el hermano, con el prójimo, con el cual me siento enemistado o con el cual tengo un problema, pues cómo yo me dispongo para un diálogo, y esta estrategia de comunicación no violenta me ayuda también a disponerme para ese diálogo. ¿Listo? Primer paso, voy a pasar rápidamente para enfocarme en los 2 últimos, y el primer paso es observar sin evaluar. Entonces, cuando hablamos de observar sin evaluar es cómo entendemos las percepciones de cada una de las partes que están inmersas en el conflicto. ¿Qué es lo que vemos? No me voy a enfocar, como les digo, mucho acá, pero es básicamente decir, cada persona tiene una propia perspectiva de la misma realidad y nadie está equivocado. Sencillamente cada uno, al ver desde diferente punto de vista, pues describe la realidad de una forma diferente. Y es ahí donde tenemos que empezar a distinguir pues cuáles son esas percepciones para entender también las posiciones de la otra parte. Y cuando hablamos de percepciones, ¿qué son? Pues las interpretaciones personales de lo que está pasando. ¿Qué buscamos en este primer paso? Que las personas expresen de forma propia lo que están viendo, lo que están percibiendo. También que la persona se sienta que yo estoy interesado y que le estoy escuchando de forma interesada. Tampoco se busca que la otra persona sienta que mi percepción es absoluta, pero también para que el otro sienta que yo estoy abierto pues al diálogo y a la escucha, ¿cierto? Segundo lugar, comunicar las emociones. Cuando hay algún hecho o algún acontecimiento que me afecta, pues esa afectación tiene que ver con lo emocional. Entonces también, cuando pues eso me genera también una incomodidad, me genera frustración, me genera rabia porque la otra persona, siento que la otra persona no respeta mi lugar, mi puntualidad, ¿cierto? Entonces,
esas emociones, pues también es importante aprender a comunicarlas. Nosotros también de pronto en la adultez sentimos que nos cuesta mucho comunicar las emociones por diversas razones, porque no es fácil expresarle las emociones a otra persona, pero cuando yo expreso las emociones, pues también invito al otro a verme de forma diferente, también a verme un poco también desde la intimidad de lo que me está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Aprender a identificar las propias emociones, expresarlas de forma no violenta, es decir, no de forma agresiva, también respetar la expresión de las emociones de los otros, pero también que esa expresión de las emociones no sea para manipular al otro, no es para que el otro se sienta obligado, para que sienta compasión de mí, sino para que el otro sienta que yo estoy abierto a un diálogo mucho más profundo. Y entramos a los últimos dos pasos, que era, como les decía, a lo que yo quiero llegar en especial, porque siento que esta metodología de la comunicación no violenta en un espacio de acuerdos sociales más amplios, pues debe tener también enfocado en cómo nosotros reconocemos cuáles son las necesidades de las personas que están detrás de una exigencia, de una movilización social. Entonces, muchas veces cuando escuchamos a alguien que está en el paro, en una movilización, y lo entrevistan, ¿qué es lo que usted está reclamando? Estamos reclamando empleo. Sí, eso es una necesidad, pero ¿qué es lo que usted reclama? No, yo estoy reclamando empleo. Uno dice, sí, pero ¿qué es lo que usted está reclamando de forma más profunda? Entonces, lo primero es decirle, eso que usted está expresando es una necesidad. ¿Es legítima? Sí, es una necesidad legítima y me interesa saber que tú necesitas empleo. Pero ¿cuál es la petición puntual que tú quieres hacerle a la persona o al sector o al Estado que es contra quien te estás movilizando? ¿Qué otras necesidades tenemos? Pues hay necesidades que tienen que ver mucho más con una serie de derechos que están asociados a las garantías de todas las personas, como tienen que ver la seguridad física, como tiene que ver los recursos económicos, como tiene que ver la salud, como es la propiedad privada, ¿cierto? Y en ese sentido también decimos, bueno, hay ciertas necesidades donde sabemos que no solamente dependen de mí como una persona autónoma y capaz de tomar decisiones, sino también dependen de un Estado y dependen también de una serie de garantías que me garanticen el derecho para acceder a esas necesidades, para satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es cómo transformar esa necesidad en una petición legítima que me permite interactuar también de forma asertiva con aquel a quien le quiero comunicar la petición. Pues hay que aprender a expresar esas peticiones de forma clara a la persona o al sector o al actor con el que estoy interactuando. Entonces, en primer lugar, un lenguaje positivo. ¿Cómo es un lenguaje positivo? Pues no utilizar palabras de no quiero que hagas esto. No, pues el lenguaje positivo es siempre ponerlo en un lenguaje pues de me gustaría que hicieras esto, o me gustaría que tú me ayudaras a acceder a un empleo digno, dicho de otra manera. Pero las peticiones no se pueden hacer de forma vaga. No se puede decir, como lo acabo de decir, necesito o quiero que me ayudes a tener un empleo digno. No, es que mi petición es que necesito poder contar con un empleo que que me garantice también unos ingresos dignos, que me garantice también unas condiciones básicas, pero que también que sea un empleo sostenible, ¿cierto? Eso es una forma también de asegurar una petición un poco más clara, pero también que es una petición consciente. Una petición consciente no es una petición que esté en el lugar de la manipulación, sino una petición donde yo también sienta que realmente está respondiendo a una necesidad clara, ¿sí? También debe conducir a que la otra parte se sienta responsable de esa petición y que yo sepa que ese sector me lo puede, o ese actor o esa persona a quien se le estoy haciendo me la pueda garantizar. Un ejemplo que tiene que ver mucho con el paro nacional. En muchos diálogos donde había grupos movilizados haciendo bloqueos, pues el Estado les mandaba a unos delegados que no tenían ninguna responsabilidad, pues que obviamente iban delegados, pero que por ejemplo eran de una entidad diferente. Entonces va alguien, un delegado del SENA y le dicen, no, es que necesitamos que ustedes nos ayuden con mejores condiciones de salud. Y pues el señor del SENA, ¿qué les dice? Pues sí, yo sé que ustedes necesitan mejorar sus condiciones de salud, pero pues yo no soy la persona responsable para asegurar esa necesidad que tú tienes, ¿sí? Y eso yo creo que pasa en muchos contextos sociales. Yo que he trabajado también en muchos sectores, por ejemplo, campesinos, uno se da cuenta también que, pues,
las personas que representan a las juntas de acciones comunales, organizaciones, pues con las diferentes necesidades que tienen, van tocando puertas con todas las entidades del Estado. Y pues uno les dicen, pues sí, yo sé que usted necesita eso, pero pues yo no soy la entidad competente para ello. Entonces también es entender de cómo yo busco que la otra parte se haga responsable, pero también que esa responsabilidad diga, pues yo sé que tú me puedes garantizar esa petición que estoy haciendo, ¿cierto? También pedirle a la otra parte que confirme nuestras palabras y asegurarnos de que la otra parte entendió nuestra petición y que se haga corresponsable. También que esa petición no se puede garantizar como una exigencia, que es algo que yo creo que dificulta muchísimo los acuerdos sociales. Pero y ahora, esta última sí está mucho más en lógica más de unas relaciones mucho más cotidianas, como las relaciones de familia, de pareja, relaciones laborales, donde uno expresa no tanto con necesito o quiero, sino más bien con una expresión de me gustaría o quisiera que tú hicieras esto, ¿sí? Entonces, esta invitación es un poco, o este abrebocas de esta metodología es un poco también como para plantear cómo desde el lenguaje nosotros también podemos empezar a generar acuerdos, escenarios de encuentro, escenarios también para promover la amistad social, que la amistad social yo creo que desde el evangelio y desde la doctrina no está pensada en que tenemos que sentirnos amigos entrañables de todo el mundo, pero sí sentirnos con la capacidad de decir, a pesar de las diferencias, me siento con la capacidad de hablar contigo de una forma consciente, de una forma respetuosa, de escucharte, entender tus necesidades legítimas y buscar consensos. Esto es un entrenamiento, esto no es algo que se aprende de un momento a otro, como les digo, casi que esta metodología de la comunicación no violenta se puede trabajar un diplomado completo, pero como les digo, es un abrebocas que sí es como para plantearnos de cuáles son las formas como yo me relaciono con el otro, cuáles son mis actitudes que me dificultan asumir una conciencia de amistad social y cómo puedo empezar a transformar mis propios patrones o paradigmas de relacionamiento para promover la amistad social desde mi vida cotidiana, pero también desde los diversos roles que asumo en la vida, en mi diario vivir. Voy a dejar ahí ya un poco también para abrir espacio a las preguntas, al diálogo. Entonces le doy la palabra a Miguel. Bueno, muy bien. Entonces es el momento para que iniciemos las preguntas. Si quiere dejamos de presentar, Iván, con eso podemos ver a las personas. Ok, abran sus cámaras, abran sus cámaras. Bueno, preguntas, comentarios. Bueno, la idea es que generemos este espacio de diálogo, de participación eh, y aprovechemos que Iván está aquí con nosotros y que le podamos preguntar, podamos conversar con él, que podamos opinar sobre lo que hemos escuchado esta noche. Bueno, entonces, ¿quién? Levanten la mano. Recuerden que en la parte de abajo están reacciones, hay una carita y usted dice levantar la mano y entonces ahí aparece. Y en el orden en que ustedes levanten la mano, yo les voy a dar la participación. Muy bien. ¿Quién más va? ¿Solamente Fidel? Cristina. ¿Quién más? ¿Quién da más? Perfecto, María Consuelo. ¿Quién más? Eso, muy bien. ¿Quién más? ¿Otra persona más? El tímido es Miguel. Ustedes no son tímidos. Eso, muy bien, excelente. Muy bien, vamos a empezar con estas primeras personas que ya levantaron la mano. Entonces, Fidel, Cristina, María Consuelo, Luz Mary, Nicole. ¿Listo? Entonces empezamos con Fidel. Fidel, por favor. Buenas noches. Mi pregunta es, mi pregunta es, en estos tiempos, ¿cómo contextualizamos ante la violencia que está habiendo en nuestro país este diálogo de amistad social? Porque pues realmente tenemos diferentes frentes que nos están maltratando a la humanidad. Entonces, creo yo que es importante ver que también en compromiso social, siempre lo hacemos hacia el otro ser humano, pero también hay que enfocar el compromiso social hacia la naturaleza, porque buscar esos, cómo promover cambios, me gustaría ver también cómo promovemos cambios en la transformación de nosotros hacia la naturaleza, que es algo que de pronto no lo tratamos ahí, lo vimos más hacia el otro, hacia el prójimo, hacia el otro ser, pero pues veíamos en la charla pasada de los 4 elementos, o sea, no solo nosotros, sino también con la naturaleza, ¿no? Muchas gracias.
Dale, Iván, si quieres respondemos de una vez. Vale, bueno, no sé cómo responder la pregunta. Yo creo que también una respuesta legítima es poder, sí, sentirse ignorante ante muchos temas. Pues mira, yo un poco lo que quise hacer con este abrebocas de la comunicación no violenta es un escenario de cómo contextualizar nuestro lugar, nuestra posición como personas de fe, pero también como personas que promueven la amistad social, que se asume desde una posición individual, de un comportamiento, de una forma de relacionarse, y que invita también al cambio en las relaciones con el otro. Ahora bien, cuando hablamos de cambios en la forma como nos relacionamos con la naturaleza, creo que hay un gran desafío. No pensé la respuesta anticipadamente porque cuando pienso en la amistad social, pues pienso más en las relaciones entre nosotros, relaciones entre las personas, relaciones entre personas incluso diversas, con personas que no son de fe, con personas que tienen diferentes convicciones ideológicas. Pero cuando yo pienso en la relación con la naturaleza, pienso también como en un compromiso de antemano, porque yo no dialogo con la naturaleza como dialogo con el prójimo que tiene, pues que me puede responder, ¿cierto? Entonces, siempre la relación con la naturaleza está mediada con que yo soy siempre responsable de muchos efectos que yo tengo, que yo tengo sobre el medio ambiente y sobre la casa común, ¿cierto? Entonces, como yo creo que hay que podría responder a eso, y es que pues muchos de los acuerdos y muchas de las relaciones muchos de los cambios que promovemos en las relaciones con el prójimo, pues deben derivar también en formas también de relacionarnos con el otro. Es decir, hacer acuerdos para transformar la forma como nos relacionamos, para reducir efectos negativos sobre el medio ambiente, para reducir también los impactos en cuanto a cómo también estamos dañando el medio ambiente y cómo también restauramos los efectos dañinos que hemos hecho sobre el medio ambiente. Mira que cuando nosotros en algunos momentos hablamos sobre justicia restaurativa, en relación con un tema también tan álgido en contextos de conflicto armado como el tema de cultivos de coca, es que los procesos de transición hacia economías lícitas o hacia economías de paz, como también lo hemos llamado, también son formas de que las personas sientan que están siendo corresponsables en la reparación del medio ambiente. Es decir, yo siento que no solamente el Estado me está reparando a mí a través de unas iniciativas productivas, sino que yo también estoy siendo corresponsable en la restauración y la reparación de los efectos dañinos que hemos tenido sobre la tierra y sobre el territorio. Esta sería una forma también como de pensar de cómo yo me siento corresponsable por recuperar los daños que hemos hecho sobre el medio ambiente. Ahora, esto lo llevé al otro extremo de decir, pues, un campesino, una persona que ha cultivado coca, pero eso también lo podemos traer a contextos más cercanos desde lo urbano u otros contextos rurales donde no hay economías ilícitas, pero donde también hemos causado efectos muy dañinos sobre la casa común. Muy bien, Cristina. No me es posible, pero bueno, voy a hacer la pregunta. Es que un poco escuchando a Iván Camilo, yo notaba que se hacía mucho énfasis en el momento del diálogo para la amistad social, como en el emisor, en el que habla, pero yo creo que también serían los elementos como el que escucha, porque entiendo que hay veces también nos esforzamos mucho en hablar, pero en escuchar. Entonces, como que tanta atención le ponemos a eso y como de pronto también tics de cómo hacer una escucha que también sea una escucha activa y que permita posibilitar ese diálogo para la amistad. Bueno, Cristina, muchas gracias. Es una pregunta también muy interesante. Pues en primero, creo que hay un reconocimiento y diría que hago una culpa respecto a cómo también, pues yo dirigí la presentación hacia cómo nosotros podemos incentivar un diálogo, una interlocución, un intercambio de ideas. Yo creo que, por ejemplo, con esta metodología que les propongo de la comunicación no violenta, es una forma también de que parte también de mi disposición, pero también de que yo a través de mi forma de interactuar y interlocutar, pues también le estoy demostrando a la otra parte que estoy abierto a la escucha, ¿cierto? La comunicación no violenta
invita también al otro a mejorar las formas de comunicarse. Cuando yo le digo al otro, puedes transformar la petición, puedes comunicar mejor tu necesidad, estoy invitando al otro a que comunique de mejor manera sus emociones, a que comunique de mejor manera sus peticiones y que también pueda emitir también su observación, su descripción de los hechos sin emitir juicios. Eso es también una forma de cómo a través de una metodología puntual de comunicación, pues le estoy invitando al otro a que desescale el lenguaje, es decir, está invitando a la otra parte, pero también que le estoy demostrando que le estoy escuchando atentamente y de que estoy muy abierto también a mejorar las formas de relacionarnos. Yo no sé si eso responde a tu pregunta. Claro, yo creo que desde este lugar de nosotros como promotores del diálogo social y de la amistad social, siempre estamos como en ese desafío, ¿no? También como que queremos sentirnos escuchados, queremos que se nos garantice nuestro derecho a ser escuchados, pero en esta posición de sentirnos siempre en esta lectura, interpretación desde nuestra propia interioridad del Evangelio, es que pues debemos estar siempre nosotros abiertos invitando al diálogo al otro, ¿no? Entonces eso no es solamente de que yo voy al otro para decirle lo que le quiero decir, sino que voy al otro para decirle, quiero escucharte, quiero saber lo que te pasa y quiero saber pues también qué es lo que me quieres decir para que lleguemos a acuerdos. María Consuelo. Bueno, yo me quedo, pues los textos, el del buen samaritano y ese texto del Génesis, pues que me parece tan extraordinario de esa invitación a ser cuidador del otro. Es como pues una cosa que trabaja Emanuel Levinas, yo tengo que dar cuenta también del otro, ¿no? Un poquito de eso y pues yo todo me lo aplico como para mí, ¿no? ¿Cómo me falta seguir avanzando para de verdad ser esa cuidadora del otro? Sobre todo ese otro que me incomoda, que no piensa como yo. Y como en ese ejercicio de pensar como cuidadora del otro, pues yo cada vez me convenzo más como ese valor que está tan de moda ahora, pues la empatía, qué cosa tan difícil, ¿no? Uno la ve así como sencilla, pero cuando lo voy a aplicar es muy distanciado. Entonces me quedo como con esa oración del buen samaritano, te llevo, no me quito el problema y se lo traslado a otro, sino que asumo esa realidad. Imagínense, es que cuando regrese te lo pagaré, ¿no? Y luego lo de dónde está tu hermano y dónde está mi hermano ese que es mi hermano de sangre, pero el que no lo es tanto. Me quedo pues como con eso en mi corazón y en mi mente. Bueno, María Consuelo, muchas gracias por el comentario. Pues no, no es como tal una pregunta, pero igual quiero también responderte. Claro, pues Levinas, un filósofo muy reciente del siglo pasado, también un poco desde un contexto en medio de las dos grandes guerras, ¿cierto? También nos hace un cuestionamiento respecto a cómo es que se nos anticipa el rostro del otro, ¿cierto? Cómo yo reconozco al otro aun cuando no es alguien cercano, pues la forma también es como yo le pongo un rostro al otro y me digo, yo soy corresponsable de lo que le acontezca. Así el otro me quiera hacer daño, así el otro también me vea como un enemigo. Yo siempre veo en el otro un ser humano con un rostro, con un nombre y de quien yo quiero también conservar y preservar su dignidad. De eso yo creo que es pues algo que me queda un poco de esta reflexión que haces. Y claro, este texto de Caín es siempre como una alerta, ¿no? Es decir, a pesar de que tal vez nosotros nunca hemos pensado en hacerle un daño extremo a la otra persona, pues las consecuencias siempre están como latentes, ¿no? De decir, cualquier persona que sienta una enemistad con el otro siempre tiene el potencial capaz de hacer daño. Y nosotros como seres humanos, como personas de fe, pues también debemos ser conscientes que podemos ser seres capaces y potenciales de hacer daño, pero también somos seres capaces y potenciales de preservar la vida y la dignidad de todas las personas, incluso de los adversarios de quienes sentimos que a veces nos han querido hacer daño. Y esa es la posición y es de decir, ¿cuál es la posición que asumimos? Pues la de mantener la enemistad o la de preservar la dignidad
de todas las personas. Muchas gracias, María Consuelo. Luz Mary, Buenas noches a todos. buenas noches. Más que pregunta, yo quiero como hacer un aporte frente a un caso pues de experiencia. Yo también vengo haciendo como estos ejercicios de prueba, ¿no? ¿Qué nos funciona en estos casos de diálogo? Y yo vengo también como planteándome una misma fórmula de qué nos puede funcionar y qué nos ha funcionado para poder seguir aplicándolo. Entonces quiero como reforzar en estos casos de diálogo social, sobre todo en estos contextos de la movilización, donde encontramos tanto en la movilización como en otros casos, por ejemplo, en los diálogos entre comunidad y institucionalidad, ¿no? Que encontramos sobre todo estos dos actores que se confrontan en un espacio de diálogo institucional o gobierno y comunidad o sociedad civil. Entonces, considero que hay unos retos todavía muy grandes para avanzar en temas de diálogo social, en este relacionamiento entre estos dos actores, y pensaba, ¿no? Cómo romper esas barreras en la práctica cuando nos toca asumir el rol de intermediar en esos diálogos o en estos escenarios, más allá de llegar a acuerdos puntuales, porque yo creo que no hay que perder de vista la intencionalidad o incluso las peticiones, pero yo creo que cuando hablamos de diálogo social tenemos que profundizar en la práctica mucho más esa palabra, ¿no? Y creo que va más allá de dialogar, y creo que estoy llegando a la palabra de compartir con el otro. Yo decía, no puedo llegar a un escenario para sentarlos a dialogar, porque ya lo estoy limitando el diálogo. Yo creo que el diálogo debe surgir de una forma mucho más natural, y que está, la fórmula que tengo tiene mucho que ver el tiempo que pueda durar el diálogo sin límites y que se puede repetir varias veces en varios espacios. Entonces el tiempo y los espacios para dialogar son muy importantes, sin que hayan límites ni márgenes, pero también que en ese tiempo y en este espacio se pueda reforzar el acercamiento para compartir, ¿no? Entonces, ¿cómo voy desmontando esos lenguajes a través de, en la medida en que comparto con el otro? Porque el diálogo siempre puede ser permanente, pero ¿cómo desmontamos? Desmontar los egos institucionales, que creo yo que me he encontrado con esas barreras que son muy, muy fuertes. Las personas, porque desde la institucionalidad las personas son muy operativas, ¿no? Y quieren salir de esto ya, si son muy medidas en cifras y en números, pero no hay una sensibilidad social y hacia el otro, ¿no? La parte humana. Mientras que desde la sociedad civil encontramos esa posición o más humilde, o esa posición de necesidad de la que hablaba Iván, o una posición más agresiva, pero que es mucho más fácil con la sociedad civil en ese acompañamiento poder bajar esos lenguajes que con la institucionalidad. Entonces, yo le doy ese aporte, Iván, más que dialogar, es el compartir con el otro, sin medidas de tiempo y que los espacios no sean medidos. Y un espacio de diálogo no siempre tiene que tener un resultado. Puede que nos sentemos a dialogar y no haya un resultado hoy, pero que el diálogo sea permanente y continuo para que a través del compartir se pueda llegar a eso esperado, ¿no? Sí, Luz, muchas gracias. Creo que queda poquito tiempo y todavía hay manos levantadas, entonces voy a responderte rápido, pero muchas gracias. Sí, yo creo que parte de esta propuesta metodológica que les muestro es también parte de ese ensayo y error, de decir, bueno, pues en algunos contextos puede funcionar, tal vez en otros no. Incluso también nosotros como personas que trabajamos o que hacemos parte de la iglesia, saber y reconocer que hay contextos en donde la iglesia es bien acogida como mediadora, pero hay otros contextos en donde no. Y también decir, hay lugares donde pues también dicen, yo no quiero que la iglesia sea el mediador, porque también reconocemos a la iglesia como parte del problema, y eso también es también aceptar esas posiciones de las partes que están en un conflicto. También lo que tú planteas, no necesariamente todos los diálogos deben tener un objetivo ni un resultado. A veces el diálogo por sí solo
busca es simplemente el acercamiento y el encuentro, y eso es ya suficiente objetivo. Solamente sentarnos, escucharnos y sentirnos reconocidos, parte también de lo que mencionaba María Consuelo, y es también pensarnos cómo a través del diálogo cuidar al otro, ponerle rostro al otro y ponerle también, pues también voz a ese encuentro. Yo creo que es también entender eso, pero también saber cultivar y entrenar parte de lo que nosotros sabemos que se nos dificulta como parte del diálogo y del encuentro. Entonces, muchas gracias, Luz. Brandon. Brandon. Hola, buenas noches. Ok, bienvenida. Sí, hablas con Geraldine y también de parte de Edison, que es que hay Perfecto. dos personas conectadas. Ok, gracias. Pues, pues de lo que hay más o menos, pues estoy entendiendo. Sí. Siento. De la comunicación no violenta, ser más fraterno, o sea, como más hacia la otra persona, más hacia la otra persona, perdón. Como tener un diálogo como más, o sea, no menos, no menos burdo, sino como más amable, como más fraterno hacia la otra persona. Sí, Geraldine. Bueno, sí, parte, digamos, de la propuesta de comunicación no violenta es entender que nosotros desde la comunicación muchas veces asumimos formas violentas de comunicarnos, como les planteé, no solamente a través de el grito, no solamente a través de la grosería, sino también a través de formas también que deslegitiman a la otra persona, de exigencias, a través de imposiciones, a través de formas también de manipular, cuando yo manipulo a la otra persona a través del lenguaje, incluso hablándole de una forma tierna, estoy manipulando a otra persona, eso también son formas de comunicación violenta. Entonces, cuando hablamos de comunicación no violenta, es un poco pensar paradigmas diferentes de cómo relacionarme y no solamente hablando con palabras bonitas, sin gritar, sino cómo también aprendo a comunicar sin interés a veces, también aprendiendo a escuchar al otro, pero también ayudando a desescalar ese conflicto que se puede generar a través del mismo lenguaje. Muy bien. Viviana. Prende tu micrófono, Viviana. Tienes el micrófono cerrado. Ok. Qué pena, muy buenas noches a todos. Bienvenida. Sí, hablando en estos de víctimas, me encuentro en la ciudad de Cali, representando son muchas víctimas de todos los. Se te cerró el micrófono, Viviana. Y un día noticias con las FARC. No hay como garantía que debemos tener como víctimas del conflicto armado para los territorios. Y hay como no existe como ese diálogo que quisiéramos que existiera para poder todos entrar a dialogar de una forma humana, digámoslo así. Hay muchas diferencias de pensamientos, hay muchos sentimientos encontrados en los cuales todas las personas tenemos diferentes pensamientos, diferentes formas de sentir.
ahí es donde entra el diálogo. Yo pues traté como de apaciguar un poco el momento porque muchos problemas, pero la realidad es que, como todos dicen, el conflicto sigue, está silenciado, pero no acabado. Estamos viviendo en diferentes territorios el conflicto más vivo y más real que nunca. Ahorita con lo que está haciendo el ELN en el Cauca, donde tienen forzada a la gente a participar de estos espacios que ellos mismos crean con violencia, con amenazas. Ahí es donde nosotros decimos, pero a veces la voz que nosotros tenemos no está generando como lo que se quisiera. Entonces, me entristece muchísimo saber que es una realidad viva, que lo que estamos viviendo desde los diferentes territorios aún sigue ahí y sigue más latente que nunca. Mañana tenemos el encuentro con las extintas FARC y no sé, pues no nos dan garantías, donde dicen compañeros de los territorios donde tienen que regresar que ya les han mandado panfletos y amenazas diciéndoles que pues que ellos están en esto y no pueden estar en estos encuentros. Entonces da mucha tristeza saber que este conflicto sigue. Este conflicto es algo real, que no es algo que se pone en un contexto, en una historia, en algo que ya haya quedado en memoria, no. Es algo que sigue y sigue más vivo que nunca. Qué pena hablar de esta forma, pero son los sentimientos que a veces uno dice, pero ¿qué estamos haciendo entonces para vivir una realidad como la que seguimos viviendo en estos momentos? Muchísimas gracias para todos. Gracias, Viviana. Viviana, muchas gracias. Yo creo que esta intervención tuya es muy lúcida y también nos cuestiona a todos. Yo creo que es como un sacudón que nos dice como, bueno, o sea, cuando yo he sido víctima, cuando las personas con las que dialogo, y espero que me escuchen, no están abiertas al diálogo, encima hay sectores que siguen también violentándonos y que nos siguen amenazando. Claro, uno dice, y entonces ahí, ¿cómo hablamos de diálogo, de amistad social y de diálogo social cuando pues todavía sentimos la violencia y cuando todavía seguimos siendo víctimas, ¿cierto? Y es donde todavía pues también nosotros desde nuestro acercamiento al Evangelio nos decimos, bueno, y a ver, esa invitación que nos hace Jesús de, bueno, está abierto siempre a reconciliarte con el otro, anticípate, da tú siempre el primer paso, pero lo que Viviana también nos dice es, y cuando yo doy siempre el primer paso y el otro no cambia, y el otro no me muestra disposición y encima de todo sigue haciendo violencia, pues, ¿qué hacemos? Yo creo que ese es un llamado de atención para nosotros, de decir, pues a veces también tenemos que asumir la realidad, no siempre con optimismo, también a veces también con el realismo que casi que nos ha enseñado este país, pero también que en muchos casos ese llamado cristiano a mantener siempre la actitud no es solamente por el otro, no es solamente para que el otro sienta que yo estoy abierto, sino también por un derecho propio que tenemos de sentirnos también reconciliados con nosotros mismos. Yo admiro mucho el testimonio que nos ha compartido Viviana, porque es también de decir, bueno, ¿y cómo hacemos para que las víctimas se sientan escuchadas, que se sientan también reparadas, que sientan que también los diferentes sectores, tanto el Estado como los victimarios, pues que nos escuchen y nos reparen, ¿cierto? Yo siento que ese es un testimonio que nos hace pensar en cómo desde esta invitación a la amistad social y el diálogo social, pues también mantener y recuperar esa centralidad de ese acompañamiento y trabajo con las víctimas. Yo creo que en este momento quedo con un compromiso con Viviana y en nombre de Viviana con todas las víctimas que pues que siempre han estado abiertas al diálogo y a la escucha y a la apertura para la reconciliación con el otro, porque esas víctimas son las que no han permitido que siga habiendo más violencia. Muchos victimarios como los de los grupos armados
pues hacen violencia en nombre de que antes fueron víctimas. Si todas las víctimas ejercieran venganza o exigencia de justicia, pues este país sería inviable. Y yo creo, gracias a personas como Viviana, que se reconocen también en su testimonio, en su vulnerabilidad, pero también en su convicción de querer construir a contribuir a la construcción de una paz para este país, es también cuando decimos, bueno, nosotros como iglesia tenemos un desafío y un compromiso para poder trabajar en la reparación y en la reconciliación de todas las personas que han sido afectadas por el conflicto. Muy bien. Iván, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ya estamos pasados un poco del tiempo. Gracias por ese acercamiento que nos ha hecho al tema de la amistad social desde la realidad colombiana. Creo que es un tema nuevamente importantísimo en este momento. Seguro que es muy extenso, larguísimo. Tendríamos no sé cuántos diplomados que hacer para poder profundizar en este tema, pero muchas gracias, Iván, por ese acercamiento. Recuerden que aquí no se agota el tema. Ustedes tienen que seguir profundizando a través de las lecturas, a través de lo que estamos haciendo. Me imagino que la lectura obligatoria ya puedo evaluar, o sea, ahorita puedo colgar un link y ya ustedes me contestan, todos sacan 5. Entonces, prepárenla. La semana entrante vamos a tener evaluación sobre esos textos que vamos dejando. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Realmente felicitaciones también por su participación. Creo que vamos generando. Estamos hablando de un diplomado en diálogo social y ya estamos empezando a dialogar y eso es muy importante. Entonces, se acaban de ganar un aplauso. Muy bien. Necesito que prendan su cámara. Que prendan su cámara y que a pesar del cansancio, a pesar del sueño que tengan, me regalen la sonrisa para poder dar el cierre en esta noche. Bueno, entonces a la voz de uno, a la voz de uno, a la voz de dos, pero bien sonrientes, porque serios no, con sueño, Muchas pero gracias. sonrientes. 1, 2, 3, eso, Luisa Fernanda, muy bien esa sonrisa. Más, seguimos con otra cámara, por favor, entonces un momentico. Estos ya van a dormir todos. Ah, no, aquí están. Hay dos nomás. Se fueron a dormir ya. Ok, aquí también se fueron a dormir. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces se pueden despedir en este momento y vamos a dar cierre a nuestra sesión. Muchísimas gracias a Buenas todos. noches, que Dios Quería los decir algo bendiga, también. que descansen. Buenas Gracias noches. a Quería todos. agregar algo. Gracias. Muchas gracias.